que le echen 1 kilo. Estamos de regreso con el consumidor. Seguimos hablando con la doctora Marta Santos sobre este tema tan interesante, la hipertensión. Y doctora, antes de irnos a la pausa, yo le hablaba de la relación que hay. No digo relación per se, porque no una cosa no tiene que ver con la otra, pero a un paciente diabético, ¿de qué forma pudiera afectarle la hipertensión? Bueno, decir diabetes, hipertensión va mucho de la mano, Sí. porque la diabetes, principalmente la diabetes tipo 2, que es la que se da en personas obesas y que viene secundaria a esta mala alimentación de los pacientes, entonces esto va muy de la mano. Entonces estamos diciendo que un paciente que tiene su vaso dañado por la diabetes o por la glicemia alta y también su vaso dañado por la hipertensión, entonces este paciente tiene mayor riesgo de un evento cardíaco. Y en el contexto de decir, ¿por qué se produce entonces tanto la hipertensión? Porque todos los pacientes diabéticos no son hipertensos, no necesariamente. No necesariamente, sí. O sea, porque a veces se piensa, no, porque soy diabético, soy hipertenso. No, se dan ciertas condiciones para que este paciente diabético, principalmente el paciente es no controlado, que es el que sucede también en el que debuta, en el paciente obeso, que va a producir lo que se llama una hiperinsulinemia. Entonces esto va a crear una cascada de que va a aumentar la frecuencia cardíaca, el paciente no lo siente, o sea, todas esas manifestaciones, y entonces esto vuelve a desencadenar todos esos factores hormonales que se encuentran, o sea, también a nivel de una capita que cubre los vasos que se llama endotelio. Entonces esta cascada, con esta hormona, la insulina principalmente, entonces porque va a haber una resistencia en este tipo de pacientes. Sí. Entonces esto va a conllevar a que los niveles de presión en este paciente entonces suban. Okay. Pero si es un paciente controlado, sí, o sea, no necesariamente tenga ese riesgo de hipertensión, aunque entran otros factores, como también sería el factor genético. Tengo varias preguntas aquí por nuestros amigos de las redes sociales. Janet nos pregunta, ¿cómo afecta el colesterol con la presión? El colesterol y la presión no afectan en un sentido, pero sí afectan, porque el problema pasa lo siguiente, el colesterol y la presión, esto viene siendo, es lo mismo que pasa con la diabetes. Si este es mi vaso, ¿verdad? Y está endurecido por la edad, o también está afectado por la misma diabetes, entonces si tengo una placa aquí, ¿ve? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es de la luz del vaso. ¿Qué pasa con esto? Que si a mayor contracción, o sea, del mismo vaso, porque debe vencer también la presión, claro, entonces eso trae más daño. O sea, que tanto la diabetes, el colesterol, porque todo el problema viene no solamente en la bomba, que es el corazón, sí, sino el problema lo tiene el vaso, porque ¿quiénes terminan teniendo el infarto? El que tiene problema en el vaso, porque cuando hablamos de vaso, básicamente nos referimos tanto a los vasos cerebrales como a los vasos coronarios. Así es. Doctora, Amelia pregunta, quiero saber qué relación tiene la hipertensión con el uso de sopitas. Bueno, la hipertensión con el uso de sopitas y la sal, básicamente, sí, lo que más se ha tratado con el... Y no es solamente, no es exclusiva de la sopita, es exacto, la sal en sí, es muy dañina. Y también el tipo de grasa que contiene la sopita. Que no se recomienda, señores, no se recomienda comer sopitas. Se trata que este país donde se da todas las hierbas y te dan todas las especias, cocine natural, porque las sopitas, de verdad, no son recomendadas. Frida dice, soy hipertensa y me diagnosticaron en días antes que tenía la vena aorta dilatada. ¿Qué significa eso? Yo tomo mis pastillas lisinopril 20 y andolipina de 5. Es muy probable que la presión de ella no esté bien controlada. Entonces fue lo que te estaba explicando anteriormente. Sí. Una de las complicaciones son los aneurismas. Sí. Entonces primero hacen una elongación, una dilatación de esta arteria, y eso significa niveles de presión que no está controlada, aunque también va a depender de la edad, porque esa arteria también tiende a aumentar con la edad. Por último, doctora, me pregunta Nelly, yo tengo 10 años tomando nifedicor retardo de 60 miligramos y siempre que voy al médico me la encuentra alta y mi cardiólogo no me la cambia. ¿Qué me recomienda? Bueno, lo que te recomiendo ahí es que busque una segunda opinión. Busca una segunda opinión, claro. No voy a mandar, pero él debe tomar en cuenta que si la presión no está controlada, en ese caso, nosotros no todo lo podemos atribuir a hipertensión de bata blanca, que muchas veces nosotros los médicos, el paciente sigue hipertenso y decimos, no, eso es porque tú vienes aquí y estás nerviosa. Se debe de mandar a hacer un mapa y entonces ahí vamos a saber si el medicamento está funcionando o no está funcionando. ¿Qué significa mapa? Monitoreo ambulatorio de presión arterial. Sí. Aún tomando el medicamento, se debe hacer estudio a ver si ese paciente está controlado, sí o no. Así es. Doctora, recomendaciones finales entonces, para una persona controlar su presión arterial, mantener controlada su presión arterial. Bueno, para mantener controlada su presión arterial, lo primero que tiene que hacer es dieta, sí, ejercicio, es suficiente,
tomar su medicamento Sí. y que básicamente esta dieta esté baja en sal, Sí. grasa y carbohidratos. Esos medicamentos, si del que te toma la pastilla que le hace la función, puede vivir tranquilo, puede estar tranquilo con el tema de la presión. Sí, Esos medicamentos son... Es para eso. Es para eso, exactamente. y funciona. Y no se ha visto ninguna complicación, usted tomando otro medicamento y tomando los medicamentos de la presión, porque siempre existe esa duda, ¿puedo tomar esto? La persona puede hacer su vida normal, siempre, o sea, con medida, y si hay algo que cree que sale fuera, preguntárselo a su médico. Doctora, muchísimas gracias. Siempre. Agradecemos muchísimo el hecho de que esté con nosotros, doctora Marta Santos, hablando sobre este tema tan interesante, la hipertensión. Nos vamos a la pausa cuando regresemos al doctor Wilfredo Mañón. No se vayan. Gracias. Doctora, muchísimas gracias.